Tiene el micrófono cerrado, profe Eri. Bueno, para todos, muy buenas tardes. Entonces, damos inicio a nuestra primera webconferencia que corresponde a la unidad 1, la fase 2. Vamos a hablar acá un poquito del contexto del curso, del contexto de la asignatura, mientras vuelve la proférica. Listo, ya volvió la proférica, entonces le doy la palabra a la proférica para que continúe con su presentación. Pero quisiera saber si me escuchan. Perfecto. Bueno, Sí, entonces, muchas gracias, profe Kate. Bueno, nuevamente bienvenidos a este espacio. Este espacio es creado para ustedes, para poder socializar digamos que las actividades que estamos llevando a cabo. Como ya muy bien lo había explicado, pues la webconferencia es un espacio en el que todos nos encontramos, en el que disipamos dudas, inquietudes, y se hace una semana después de que se apertura pues la actividad. Con eso ustedes ya conocen qué es lo que se está desarrollando y pueden generar las preguntas puntuales sobre ellas. Entonces, para caracterizar o para ponerles en contexto, pues lo que estamos desarrollando, nos encontramos en la unidad 2, fase 1. En este momento estamos trabajando la reflexión ético-ciudadana. ¿Cuándo inició? Pues inició el 22 de octubre, apenas se terminó la prueba POC y pues aquí me equivoqué, es unidad 1, fase 2. Pues la intención es que ustedes participen activamente de los foros de discusión. Todos los tutores en los foros hemos, digamos que presentado una pregunta con respecto al video que presenta de la cortina sobre para qué y para qué sirve la ética. Todos debemos primero ver el video y luego responder la pregunta. Después de ello, tenemos otra actividad. La actividad se enfoca desde el 16 hasta el 16 de noviembre, pues la participación en el foro. Recuerden que nosotros como tutores no revisamos hasta 3 días antes de cerrar la fase. Entonces es muy importante que ustedes pues hagan sus reflexiones en esos espacios. Entonces, ¿qué necesitamos? Pues participar en el foro con los aportes, recordar pues que todo el día todos los días estamos pendientes de lo que ustedes nos comentan y pues la idea es ir retroalimentando. Pero adicional a eso, lo importante también es que ustedes le comenten a sus compañeros. De esa manera dinamizamos los espacios y podemos, digamos que, encontrarnos en cuanto a los contenidos del curso. Profe, es que nadie está comentando en el foro y solo lo estoy haciendo yo, no hay problema. Tengan el diálogo con el tutor. Entonces, hacemos nuestro comentario, el tutor retroalimenta y a partir de ahí volvemos pues a dar nuestros aportes. Adicional a eso, pues es importante que ustedes pues tomen la captura de pantalla del OVA, que ahorita más adelante se explica, y pues lo adjunten en el foro. Recordarles que la fecha límite para el cargue de trabajos en el entorno de evaluación es el 19 de noviembre. De ahí en adelante, pues la idea es que ustedes inicien con la siguiente fase, pues para que se dé por terminado, digamos que las actividades que tenemos. Y finalmente, hacia del 20 al 29 de noviembre, nosotros como tutores tenemos el espacio para cargar las notas y hacer la calificación con su respectiva retroalimentación. Profe, estoy preocupada porque el 22 de noviembre el tutor no ha revisado. Pues, estimados estudiantes, a nosotros se nos dificulta mucho pues hacer la calificación en 2 días. Entonces, ténganos paciencia con respecto a esa parte. ¿Listo? En el siguiente espacio, profe, hay un micrófono abierto. Listo. Ahora sí. Bueno,
Esos son digamos que nuestros compromisos para el espacio en el que estamos desarrollando. Importante pues tener en cuenta que hay una identidad del curso. Ustedes en este momento deben ver 3, 4 cursos al mismo tiempo, cada uno tiene su particularidad. Entonces, a nivel general, pues explicarles que nuestro curso tiene 3 créditos, tiene 3 unidades. Nuestro propósito de formación es que ustedes como estudiantes tengan herramientas conceptuales desde la ética, desde la ciudadanía, que les permitan fomentar, digamos que una ciudadanía comprometida desde la solidaridad y la participación. Esas actitudes pues parten de unas problemáticas que ustedes en este momento están identificando o siempre han tenido como la duda de qué es lo que pasa y pues lo han podido ir desarrollando en este momento, para que lo que aprendamos lo relacionen con los conceptos que se tienen dentro del curso y la problemática que encuentran. Recordando pues que ustedes y nosotros como profesionales, ustedes como futuros profesionales y nosotros como profesionales en ejercicio, tenemos una responsabilidad bastante amplia con esta sociedad colombiana y que en donde estemos tenemos que ejecutar de la mejor manera posible nuestra profesión. Entonces, de ahí que la ciudadanía transversalice todos los programas de la universidad. Profe, si en dado caso yo pierdo el curso, ¿lo puedo habilitar? Sí, claro, pero la idea no es esa. La idea es porque ustedes puedan tener todos los espacios para ir desarrollando las actividades que se trabajan. Listo. Bueno, estimados estudiantes, importantísimo que tengamos en cuenta, en los foros, en la agenda del curso, está el calendario. Ese calendario es la ruta de trabajo de todos nosotros. Está semaforizado, rojo, amarillo y verde. El verde es que estamos en el tiempo para poder desarrollar las actividades, el tiempo apenas, el tiempo justo. Luego tenemos un amarillo que empieza a salir y a mostrar que la actividad tiene menos de 7 días para poderse desarrollar. Y finalmente un rojo que nos dice, esto se va a cerrar en menos de 3 días. Tengo que estar muy pendiente de la actividad. Cada una de las unidades y de las fases tienen una fecha. Esa fecha, pues ustedes deben irla siguiendo. Recordar pues que el curso se desarrolla en temporadas de celebraciones y de actividades que tenemos en familia, pero que existe un espacio y un cronograma en el cual ustedes se pueden acomodar y lo pueden tener muy presente, pues para que las cosas no se mezclen. Entonces ahí lo tenemos. En este momento nos encontramos en la fase 2, desarrollando el apartado de perspectivas sociales, que inició pues el 22 de octubre y cierra el 19 de noviembre. También es importante pues recordarles el acuerdo 0029 del 13 de diciembre de 2013, que es donde encontramos la revisión de los resultados de evaluación. Entonces, es el derecho que ustedes como estudiantes tienen para solicitarle a nosotros como tutores la recalificación o revisión de los resultados que les demos como en la parte de evaluación de sus trabajos. Digamos que yo no estoy de acuerdo con la calificación que me dio mi tutor y tengo el soporte para ello. Me comunico con él y tengo 3 días, y él tiene 3 días hábiles para poder darme la retroalimentación y volverlo a revisar. Si en dado caso mi tutor me califica y no estoy conforme con lo que sucede, escalo la situación al director de curso y con el director de curso pues ya por lo menos se puede, digamos que disipar las dudas. Que en definitiva ni el tutor ni el director de curso me dieron respuesta a eso, pues ya existen otros protocolos para poder, digamos que, dar soluciones a esta situación. ¿Listo? Y finalmente, recordarles que estamos en un curso de ética y ciudadanía. Ya les respondo las preguntas. ¿Listo? Termino esta parte, respondo preguntas y continuamos. Entonces, recuerden que las actividades que ustedes entregan deben ser de su completa autoría. Hombre, nosotros somos conscientes de que en algún momento tenemos muchas herramientas que nos va a permitir, digamos que realizar redacción, que nos permiten hacer las cosas más fáciles y efectivas. No estamos en contra de ellas, pero lo importante es que nosotros creemos desde nuestro saber el contenido que vamos a entregar en los diferentes espacios de la universidad.
Sabemos y somos conscientes de que existen muchas páginas web en donde encontramos actividades, pero ¿qué no es más bonito que uno aprender por sí mismo? Importante tener en cuenta que la universidad cuenta con un espacio de Turnitin, el cual arroja la cantidad de plagio o de coincidencia que tiene el trabajo con herramientas de otras páginas web. O sea, el Turnitin lo que hace es reflejar la cantidad de información que tomamos de otros espacios. Y actualmente ya la universidad y el Turnitin nos permite mirar qué cantidad de IA se usó en la construcción de actividades. Entonces, pues la invitación es buscar la cultura de la originalidad y la legalidad para poder desarrollar nuestras actividades de la mejor manera posible. Recordar adicional a eso que nos estamos formando como profesionales y qué mejor manera de formarnos como ello que hacer nuestras propias actividades de manera original, de manera única. Bueno, podemos ayudarnos de otros espacios, claro que sí, pero lo importante es que lo hagamos nosotros mismos. ¿Listo? Finalmente, para poder iniciar pues, el contenido de esta web, recordarles las estrategias del curso. Como estrategias de curso tenemos pues las webconferencias, esta es la primera. Ustedes van a tener 4. Para ello les vamos a ir dando la información de las fechas y de los días. También tenemos un acompañamiento sincrónico con los tutores. Cada tutor tiene un espacio de tiempo en el cual ustedes pueden dialogar con él a través de esta plataforma que es Teams. También tenemos el espacio de charla con dirección. Esa charla con dirección se realiza todos los miércoles de 2:30 a 4 de la tarde. También tenemos Adelantemos la Tarea, que la tenemos programada para el próximo viernes 8 de noviembre a las 3 de la tarde. Igual se les envía la información. Tienen también la posibilidad pues, de ingresar a los IPAs de primera matrícula, en el cual pues digamos que se aborda un poquito más las temáticas que se trabajan en el curso. Y finalmente, de forma anual, pues hacemos un encuentro nacional de ética y ciudadanía. ¿Listo? Entonces, antes de que el profe inicie, voy a dar una ronda rápida en el chat e iniciamos. Entonces, recuerden que la pregunta que ustedes deben responder la dinamiza cada tutor en los foros de discusión. ¿Sí? Entonces, depende de cada tutor el enfoque y la respuesta que se dé ahí. En las webconferencias no se da puntaje por asistencia, se dan en las CIPAS. Y la IA ha sido una herramienta de redacción. No, Adriana, o sea, una cosa es que tú redactes y le pidas a la IA que te organice la información. Y otra muy diferente que todo lo construya la IA. Entonces, es muy diferente los dos escenarios y desde el Turnitin se puede evidenciar. ¿Listo? Listado de asistencia no se toma debido a que el mismo Teams, cuando finaliza, nos entrega la información. Entonces, si no es más, pues, profe Luis Felipe, cuando usted quiera puede iniciar. Lariana, tienes una duda. Hola, buenas tardes. Yo tengo una duda sobre los IPAs. Yo la tengo en general. Yo soy del periodo, empecé hace unos meses, del periodo 1605, ¿vale? Pero todavía no tengo ningún CIPAS programado y he puesto, bueno, encontrar CIPAS, he estado allí cacharreando en el área de SEDU y tal, que estoy en pedagogía infantil y no me parece ninguno hasta ahora. ¿No has empezado para ese periodo todavía o yo no lo estoy? La Ariana apenas ¿Sí? están iniciando. Entonces, si tú Ok. quieres, por favor, escríbeme a interno y yo te doy las fechas y las zonas en las cuales ya están habilitadas. Vale. ¿Listo? Muchísimas gracias. Y luego tengo otra sobre el Turnitin, que lo estabas mencionando ahorita, y es a veces paso mis trabajos por el Turnitin y hay frases como, o sea, son de mi autoría, pero no lo sé, será que también otras personas la escriben que son muy cortas, pero aún así hacen peso. O sea, esas pueden bajarme a mí la calificación del trabajo. Por ejemplo, frases como el compromiso de esto, tal, algo así muy
A ver, que no se ve copiado de otro, solo que si que lo pones tú muy básico en algún trabajo. Eso te puede bajar la calificación también. No, tranquila, recuerda que el Turnitin tiene un porcentaje. Ese porcentaje es el que nos dice qué tanto se extrae de Internet, pero hay espacios en los que no, eso no te puede Vale, bajar. gracias. Solo eso. Con mucho gusto. Bueno, entonces, recuerden que las preguntas también las vamos a orientar cuando finalice la web. Entonces, le doy la palabra al profe Luis Felipe. Liliana, por favor, escríbelo a través del chat y yo te doy solución. ¿Listo? Buenas tardes para todos. Entonces voy a compartir pantalla Buenas para... tardes. Buenas tardes. Voy a compartir pantalla para poder hacer inicio de la temática. Frente a las preguntas que tenían frente a Turnitin, tengan mucho cuidado porque de todas maneras las inteligencias artificiales cuando redactan ciertas cosas tienen una estructura que es muy propia de ellos, ¿no? De esa dinámica y de esa tecnología. Entonces lo que hace Turnitin es evidenciar si em, esa estructura gramatical coincide con las estructuras gramaticales que tienen las inteligencias artificiales. Entonces, ahorita ya tenemos el uso de Turnitin para identificar la inteligencia artificial en los trabajos. Entonces, muchas veces uno puede pasar el trabajo para que lo revise y le corrija ortografía y le corrija redacción y puede que la estructura gramatical se quede así y puede que también incida en esa compleja brecha entre el plagio y la autoría. Entonces tengan mucho cuidado. El uso de la inteligencia artificial es bueno en la medida que lo utilicemos como herramienta formativa, herramienta de trabajo, y no para mm, camuflar de pronto mi falta de conciencia o de criterio frente a la realización de un escrito, de un trabajo que es mío, pero pues se lo delego am, a esa red. Bueno, entonces vamos a iniciar. Vamos a iniciar con la temática que es ética moral y ciudadanía, una aproximación conceptual. Entonces vamos a ver perspectivas sociales y frente a eso, pues vamos a hablar un poco sobre la conceptualización de ética y moral que vemos también en Adela Cortina. Para iniciar este trabajo, yo les voy a compartir el link de un Padlet que la idea es que elaboremos, que construyamos entre todos para poder congeniar y participar. Entonces, la participación de esta presentación la vamos a hacer en el Padlet para que por favor estén muy pendientes y puedan compartir ahí sus respuestas a las preguntas que hacemos en el ejercicio de la actividad. Entonces, los estoy compartiendo acá por el chat. Por favor, pueden ir ingresando para que interactuemos por el Padlet. Muy bien. Entonces, vamos a iniciar con una primera pregunta y es, y es para ustedes, desde la perspectiva ya del texto que ustedes ya leyeron en el texto que ustedes ya leyeron de Adela Cortina, en la aproximación conceptual que han tenido, ya de la unidad, de la evaluación que hicimos en la primera fase y toda esa construcción que hicimos, yo quisiera preguntarles a ustedes, ¿qué es la ética y para qué sirve la ética? Según lo que ustedes han podido entender de este trayecto muy corto que ya iniciamos hace como 3 semanas aproximadamente, ¿qué es la ética y para qué sirve la ética? Entonces, para acá, para editar el Padlet, entonces le van a hacer agregar una publicación a esta sección y ahí ya pueden iniciar sus comentarios. ¿Listo? Listo, ya van ingresando. Tenemos 22 personas. 22 personas, a ver. Listo, listo. Vamos ingresando al Padlet.
y vamos comentando esta primera columna. Vamos a empezar a llenar esta primera columna. ¿Qué es la ética y para qué sirve la ética? Yo les... Por favor, coméntela en el Padlet. Acá les envío nuevamente el link por el chat, el link del Padlet, para que por favor comenten ahí qué es y para qué sirve la ética. ¿Listo, listo? Vayan ingresando, ahí les volví a compartir el link para que por favor puedan, puedan interactuar con el Padlet. Muy bien, entonces ya tenemos las primeras observaciones. Ahí están viendo mi pantalla, sí. Entonces nos dicen acá que la ética es una filosofía que mide que la moralidad y comportamiento de los ciudadanos en la sociedad. Alejandra nos dice, la ética es la rama de la filosofía que se dedica a la reflexión por la moral. Happy dice, la ética es una rama de la filosofía que estudia principios y valores que guían el comportamiento humano, es decir, analiza lo que consideramos bueno o malo en nuestras acciones. Nos dice King, la ética es el estudio de lo que está bien y de lo que está mal, el comportamiento humano. Sirve para ayudarnos a tomar decisiones correctas y justas en nuestra vida diaria, guiándonos para actuar de manera honesta y responsable. La ética nos ayuda a convivir mejor con los demás, promoviendo valores como el respeto, la justicia y la integralidad. La integridad es el conjunto de valores y acciones acordes de la convivencia de una sociedad. La ética es el carácter que tiene una de las personas. La ética es para mirar qué es correcto y qué es lo incorrecto. La ética tiene que ver con el comportamiento del ser humano. La ética es el estudio de lo que está bien y de lo que está mal en el comportamiento humano y sirve para ayudarnos a tomar decisiones correctas y justas en nuestra vida diaria, guiándonos para actuar de manera honesta y responsable. La ética nos ayuda a convivir mejor con los demás, promoviendo valores como el respeto, la justicia y la integridad. Es un conjunto de normas o principios que rigen la conducta en general de las personas. Cristian Monsalve nos dice la ética es un conjunto de normas las cuales están determinadas por reflexiones morales, las cuales funcionan en pro de un bienestar colectivo en una sociedad. Vamos a leer unas últimas cuatro. El último que han comentado, vamos a ver, bajemos un poquito. Dice, es conducta moral del comportamiento humano y sirve para saber qué es bueno y qué es malo. Yes, relacionada con los valores humanos. La ética es el carácter que cada persona maneja en la situación de cada uno. Chris nos dice, ética se centra en la sociedad y en el comportamiento humano. La ética sirve para guiar el comportamiento de las personas en la sociedad. Y por último, leamos este. Jeffer Torres nos dice, la ética es un saber orientado a la acción racional, guiando nuestras acciones y sirve para aprender a cooperar desde la justicia y la gratitud. Muy bien. Entonces, fíjese que tenemos varias definiciones sobre eso que consideramos ética. Y para eso, pues vamos a abarcar un poco algunos antecedentes de esa ética para poderlo entender, poderlo eh, comprender a profundidad. Entonces, hay que tener en cuenta que la ética viene de la palabra griega que significa ethos y significa o traduce carácter. Entonces, ese carácter que se va creando, que se va forjando, ¿cierto? Hay que entenderlo de la sucesión, nos dice de la cortina, que más adelante lo vamos a ver, como esa sucesión de actos que tienden al bien y que se van constituyendo como virtudes. Y esa virtud que se consigue o consolida en el hombre, pues forja ese carácter. Y nos dice de la cortina que forjar ese carácter
uno dice, siempre tiende a forjar un buen carácter para vivir bien. Entonces nos vamos con Aristóteles. Un poco de esta filosofía aristotélica nos va a decir que la ética es aquello que tiende eu- al eudemón, a la filosofía, a la felicidad. Y el fin de esa ética es constituir la felicidad, llegar a la felicidad. Pero ¿dónde encontramos esa felicidad? Pues está en el bien. Se busca el bien, se llega a esa felicidad a través del bien. ¿Y está basada en qué? En las virtudes. ¿Y qué son las virtudes? El hábito del carácter racional. Se distinguen dos tipos, las éticas y las dianoéticas. Y está en el término medio y busca la excelencia. Eso es la virtud. Entonces, para Aristóteles tenemos unos saberes, el saber práctico, saber teórico y los saberes poéticos. Entonces nos vamos con los saberes poéticos, que los saberes poéticos, ¿cierto? Nos hablan de esa constitución de lo productivo. Entonces, la poética, la poiesis es aquello que es lo técnico, la tecné. Los saberes teóricos es aquello que va eh, o tiende a conocer el modo de ser de las cosas mismas. Esa es la teoría. Y lo práctico, lo práctico es aquello que es ético, político y de la acción libre. Y aquí en este saber práctico es donde ubicamos la ética. Entonces, saberes teóricos, descriptivos, ciencias básicas, poéticos o productivos, normativos para un fin concreto, las bellas artes, y los prácticos, los normativos para la vida en su conjunto. Aquí entra la ética, la economía y la política. Aquí nos vamos a ubicar en la ética. Esos saberes prácticos, aquellos que norman o forjan ese estilo de vida, en el conjunto de vida. Entonces, rigen hacia la normativa. Pero entonces, también nos vamos a otro antecedente que es Immanuel Kant. Entonces, Immanuel Kant, hablamos de la ética del deber. Entonces, hablamos de acciones que son contrarias al deber. Aquellas que son contrarias al deber es que van en contravía, que van en contradicción a lo que se debe hacer. Ejemplo, vemos en noticias homicidios, en un curso de ética vemos que a veces se dan prácticas no éticas como plagios o utilizar la inteligencia artificial para hacer los trabajos. Entonces, esas acciones van contrarias al deber. Acciones conformes al deber. Entonces, esas acciones conformes al deber son aquellas que se realizan, dice Kant, se realizan en el deber. Entonces, ejemplo, yo realizo mis actividades y mis acciones, mis tareas o mis trabajos, pero no en el sentido de por aprender o porque simplemente la tarea me llama a sí misma a realizarla, sino porque pues estoy buscando una buena nota o porque me toca hacerlo, no porque yo quiera, sino porque me toca, entonces yo cumplo eso. Entonces, esas acciones que yo realizo conformes al deber son como un poco hipócritas, se realizan de esa manera porque no tienen ese sentido moral que habla Kant. En cambio, las acciones por el deber son aquellas que yo realizo porque el deber mismo me llama. ¿Sí? No tienen una razón de ser secundaria, sino que es por el mismo deber, ¿cierto? Porque me inclina, porque me llama. Y ahí vamos con el imperativo categórico de Immanuel Kant que ya muchos conocemos. De aquí ya nos vamos entonces a lo que Adela Cortina define y trabaja dentro de su marco filosófico como ética. Entonces, para Adela Cortina, la ética dice, para ser un buen ciudadano hay que tener un buen corazón. Es decir, hay que tener la capacidad de estimar los valores, de compadecerse y argumentar. Entonces, fíjese que ese marco de la ética tiene una trascendencia por el deber ser, ¿cierto? No porque se espera algo a cambio, no porque yo espero que algo me llegue o me satisfaga, sino porque es por el deber mismo. Define la ética como una suerte de reflexión filosófica sobre la moral realmente vivida, es decir, la ética es como una teoría filosófica de la acción humana.
y deriva los valores de justicia y felicidad. ¿Qué nos dice de la justicia? La justicia es un valor que todos están de acuerdo en cómo se define, es dar a cada uno lo que le corresponde. Es el valor que une a los ciudadanos, que une a las personas entre sí. Y la felicidad es una elección personal. Consiste en proponerse metas que puedan ser ilusionantes, que puedan generar motivación y traten de alcanzar y conseguirla. ¿Para qué nos sirve eso? Pues nos sirve para intentar forjarse un buen carácter, ya lo dijimos en anterior, se forja un buen carácter y se tiende a vivir bien. Y entonces se da la posibilidad de ser felices y vivir justos, ayudar y estimar los mejores valores y optar por ellos. Para recordar que los seres humanos necesitamos ser cuidados para sobrevivir y que estamos hechos para cuidar de los más cercanos, pero también que tenemos la capacidad de llegar hasta los lejanos. No solamente el que tenemos acá cerca o mi familiar, sino Adela Cortina también lo visualizaba en el video que ustedes ya observaron, y es que esa responsabilidad de la ética nos llama a por el otro, ¿cierto? Ahorita lo vamos a ver en nuestro curso, y es que hacemos una observación de nuestros contextos, de nuestras realidades, para poder desde nuestra perspectiva brindar una solución a esos problemas. ¿Para qué más nos sirve eso? Pues para aprender a degustar lo que es valioso por sí mismo, para escuchar el vínculo con aquellos que son dignos de respeto y compasión, es decir, todos. ¿Qué es? Pues la ética es una disciplina de la filosofía, así como ustedes ya lo mencionaron, que estudia el comportamiento humano y su relación con las nociones del bien y del mal, los preceptos morales, el deber, la felicidad y el bienestar común. ¿Y para qué nos sirve? Pues ya estas tres vertientes fundamentales y sirve para la convivencia pacífica entre los seres humanos, promueve el comportamiento moral y la forma de las personas puedan convivir en la sociedad. Muy bien, eso entendemos como ética para Adela Cortina. Yo quisiera preguntarles, pueden volver otra vez al Padlet, y quisiera preguntarles para ustedes, ¿qué es eso de la felicidad? Entonces ya tenemos acá unas nociones. Yo no sé si un compañero me puede ayudar a leerlas. Algún compañero que esté disponible, un profe dentro del Padlet que nos quiera colaborar y nos ayude a leer esa respuesta sobre qué es la felicidad, qué entienden por felicidad. Listo, profe Diana. Muy buenas tardes para todos. ¿Me escuchan? Fuerte y claro, profe. Perfecto. Me excuso primero con ustedes, estimados estudiantes. Muy buenas tardes. Soy la tutora Diana Arango Aristizábal. Estoy sin cámara porque mi portátil lleva unos días rebelde. Entonces me excuso por no tener en este momento la cámara activa. Entonces les cuento, ¿qué es la felicidad? Según Miguel, es una emoción que nos permite expresar lo bueno y agradable de dichas circunstancias. Dice Calpuma que estado satisfactorio físico y espiritual. Responsible Kiwi, profe, qué pena, puedes bajar un poquitín el Padlet. Dice que la felicidad está relacionada de manera directa con nuestros actos desarrollando una emoción que proporciona estímulos. Humboldt Bock dice que los sucesos de actos que lleva autoestado máximo de emoción. Y Determina y Christer dice que la felicidad es un sentimiento generado por una satisfacción. Nosotros tenemos que, pues voy a dar mi apreciación a todo lo que ustedes han dicho y es muy cierto, la felicidad tiene que ver mucho con el estado de ánimo de las personas. No todas las personas estamos felices todos los días por muchas circunstancias y mucho más por el entorno en el que nos podamos desenvolver. Creo que eso es un sentimiento muy personal porque todas las personas desarrollamos la felicidad según lo que nos haga, valga la redundancia, felices. Hay gente que es feliz con poco y hay gente que es feliz con mucho. Y eso es una discusión que se da mucho también en la ética y la he tenido con otros estudiantes, y es que para algunos el dinero sí hace felicidad y para otros no. Entonces son discusiones que son muy interesantes de seguir abordando en la pregunta. Dice Juan Franco que la felicidad es un concepto de emociones que nos hace sentir un estado de bienestar total. Me parece importante que para llegar, profe, qué pena, gracias, que para llegar a la felicidad debemos luchar día tras día con nuestra propia psique, tratando de ser disciplinados
siendo menos materialistas y haciendo cosas que nos gusten. Al mismo tiempo, evitando aquello que pueda hacer daño a los demás. En todo caso, la felicidad no es lo mismo para todos, a lo que les acaba de reflexionar. Todos tenemos un concepto muy distinto de felicidad. Como hay otras personas que son felices, supongamos, leyendo, hay otros que son felices jugando o viendo televisión. Creo que esa felicidad se desarrolla según el entorno, el carácter y la personalidad de las personas. Nos dice por acá, Única Capibara, era así, perdón, es un sentimiento subjetivo y personal que se experimenta en momentos específicos de la vida. Perfecto. Y hay otro que nos dice que es la emoción que se genera cuando nos suceden cosas buenas en nuestras vidas, además nos hacen sentir alegres. Y el de Omar nos dice que hace bien ante los ojos de Dios y la sociedad. Profe, muchas gracias por las Claro que apreciaciones. Vamos sí. a leer hasta acá y vamos a dar la palabra a tres estudiantes, participaciones. ¿Qué nos van a decir sobre la felicidad? ¿Qué percepción tiene la felicidad y qué lo hace feliz? Entonces, rápidamente, quien quiera participar, levanta la mano y damos acá la participación. ¿Qué lo hace feliz? ¿Qué es la felicidad y qué lo hace feliz? Entonces, vamos con Hugo Alexander, Leider y Ronaldo. Hugo, te escuchamos. Hugo, ¿puedes prender tu micrófono? Te escuchamos. No escuchamos a Hugo. Entonces, Ronaldo, a ver, Ronaldo, ¿qué nos dices? ¿Qué es la felicidad y en qué encuentras esa felicidad? Ronaldo, ¿me escuchan? ¿Sí me están escuchando? Sí, Sí, profe, Ronaldo. se les Sí, profe. escucha. Perfecto, Ronaldo que levantó la mano. Fuerte y claro. No, Ronaldo no está por ahí. A ver, entonces vamos a darle la palabra a María Camila. María Camila, ¿qué es la felicidad? ¿Cuál es la concepción que tienes de felicidad? ¿Y a ti qué te hace feliz? Para mí la felicidad es un sentimiento que todas las personas expresamos a través de diferentes cosas y para mí la felicidad o que me hace feliz, pues estar con mi familia, cuando recibo buenas calificaciones y cuando me felicitan por acciones buenas que hago. Muy bien, Lady, Angélica, te escuchamos. Profe, sí, a ver, para mí la felicidad básicamente es una sensación de bienestar o realización, pero como decía la profe, es demasiado subjetiva. En mi caso, soy muy feliz lo que es compartir con mi familia, con mi esposo. Y ya como actividad es leer. Todo lo que tenga que ver con libros, soy súper feliz. Comprar libros, leer libros, todo lo que tenga que ver con la lectura me encanta. Muchas gracias, Lady. Cristian Camilo, te escuchamos. Buena- Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, profe. Yo creo que la felicidad es siempre hacer lo que más te gusta. Hacer lo que más le gusta a uno siempre lo va a llevar a ese estado. Si te gusta compartir con tu familia, vas a llegar a un estado de felicidad. Si te gusta tu trabajo, vas a llegar a un estado de felicidad. Contrario a hacer lo que a ti no te gusta, si a ti te mandan a hacer algo que a ti no te gusta, no te va a hacer feliz. Y aplica, digamos que para todo. Muy bien, Cristian. Es mi percepción. Y fíjense que ese marco de la felicidad para Aristóteles y pues, también para Adela Cortina, ese sentido de plenitud. Entonces, la acción que tiende al bien, ¿cierto? Ese carácter, esas acciones que tienden al bien, ¿sí? Me hacen plenamente feliz. Entonces, Aristóteles también lo veía en el servicio a la polis. Recuerden que las polis eran esas ciudades-estado y que
dentro de esa responsabilidad del ciudadano estaba servir a la polis, servir a los demás. Y si ese servir, ese tender al bien entre todos, pues construimos una acción social, una sociedad que tiende al bien. Y eso me genera a mí que esa satisfacción, esa plenitud dentro de ese marco de felicidad. Pero entonces aquí ya nos vamos con Adela Cortina, ¿para qué sirve realmente la ética? Adela Cortina nos va a decir, somos inexorablemente, constitutivamente morales. Y aquí hay que entender algo, y es la moral como estructura, la moral como contenido. Adela Cortina nos va a decir que como estructura moral, todos, naturalmente tenemos una estructura que se entabla por aquello que aprendemos. Entonces, dentro del marco de de nuestras acciones, tenemos o nos encasillamos en ciertas acciones, ciertas realidades que nos establecen esa estructura moral. ¿M? Entonces, ¿qué nos va a decir eso? Entonces, hay un medio. Y dentro de ese medio, yo como ser racional, no tengo una respuesta automática de ese medio, de esas acciones, de eso que me llega a mí, sino que al contrario, yo puedo elegir dentro de ese medio. Hay múltiples alternativas, ¿cierto? Yo puedo reflexionar frente a eso y tengo múltiples alternativas. Y frente a ese poder elegir, pues también se da dentro del marco de lo que yo considero o lo que me llegó a mí como estructura y que yo me lo aprendí y que ya está consolidado. Eso me da la estructura. Pero ojo, cuando nos vamos con contenidos morales, ¿cierto? Con contenidos morales, depende según de los contextos y de la sociedad, ¿cierto? Hay un lenguaje moral diverso, y se aprende dentro del marco social. Y ya yo tomo esas conductas, esas normas y las adhiero a mí, ¿cierto? Frente a eso. Entonces, la estructura moral es aquello que yo ya tengo innato, ¿cierto? Yo ya, bueno, que tengo heredado dentro de ese contexto social. Y los contenidos morales es aquello que yo logro evidenciar dentro de esa acción moral. Nos va a decir Adela Cortina, somos libres. No podemos dejar de ser libres. Somos libres. Y dentro de esa libertad somos responsables por esa elección. ¿Sí? Cada acción tiene su consecuencia. Y somos responsables de esas consecuencias que cometen nuestras acciones o que son el resultado de nuestras acciones. Y para de la cortina hay un término muy bonito, bueno, que es la porofobia. La porofobia, ¿qué significa? Es como ese rechazo a los pobres. Y dentro de este marco social hemos construido, lastimosamente como sociedad, ese rechazo, ese aislarlos, nos da, dentro de nuestra sociedad a veces nos da como repudio poder verlos o entrar en contacto con ellos, porque sentimos también sentimos que de pronto nos van a hacer daño o porque están mal vestidos, etcétera, etcétera. Entonces, ese rechazo a los pobres, ¿cierto? Adela Cortina lo va a encasillar en ese término que es aporofobia. Y para ella hay que romper con ese paradigma que nos enmarca la sociedad y es ese rechazo a los pobres. Por eso la ética nos invita a ir por el otro, no solamente el que está cercano, no solamente el que es de mi familia, sino que rompe con ese sentido individual para ir por los demás. Eso es lo que tenemos, entonces, ética moral, mente dentro del constructo. Vamos a hablar ahora de qué es la ética y qué es la moral. Entonces, los invito a que veamos este pequeño video y de acá partimos nuestra charla. Por favor, me dicen si se está escuchando. Sí, señor profe. Profe, está en pausa. Ahí se escucha. Sí, señor, ahora sí se escucha. Perfecto. Moral y ética, dos términos que utilizamos frecuentemente juntos y a menudo indistintamente. Son lo mismo, cómo están relacionados, en qué se parecen y en qué se diferencian. Empecemos por la moral. Todos
tenemos una moral. La moral es ese conjunto de hábitos, de costumbres, de valores, de prohibiciones, de deberes, a los que todos acudimos cuando en nuestra vida diaria queremos saber qué tenemos que hacer. Todos hemos aprendido que decir la verdad es bueno, que robar está mal, que la transparencia es un valor, que ayudar a los demás y ser solidario nos hace felices a nosotros mismos. En definitiva, la moral nos está dando las respuestas concretas a cómo tenemos que actuar en circunstancias determinadas. ¿Cómo adquirimos la moral? Lo hacemos casi espontáneamente, sin darnos cuenta. La interiorizamos cuando nos educamos, cuando nos socializamos, cuando estando en nuestro entorno vemos aquello que nos permite integrarnos mejor, cuando nos comportamos como los demás esperan que lo hagamos. Los orígenes de la moral son diversos. La familia, la educación formal y no formal, los amigos, los medios de comunicación, la religión. Ahora bien, cuando alcanzamos un determinado nivel de madurez, de conciencia y de autonomía, empezamos a preguntarnos por qué esas normas son buenas y por qué tenemos que hacer lo que la moral nos manda a hacer. En este momento comenzamos a transitar a la ética. Si nos preguntamos por qué es bueno decir la verdad, ¿está mal siempre robar? ¿Por qué y en qué circunstancias es un valor la transparencia? ¿Es verdad que ayudar a los demás nos ayuda a nosotros mismos y nos hace felices? Estamos buscando respuestas que no son evidentes. La ética nos adentra en el nivel de la reflexión crítica y nos ayuda a encontrar razones que o bien confirmen nuestros valores, nuestros deberes, o por el contrario, nos lleven a adoptar una perspectiva distinta, obviamente siempre que encontremos buenas razones para ello. ¿De dónde procede la ética? La ética se nutre de la reflexión filosófica y de las propuestas que la filosofía ha ido haciendo a lo largo de la historia. Y estas propuestas son diversas, por eso tenemos que estudiarlas. Pero conocerlas nos ayuda a seguir haciéndonos preguntas y a encontrar razones que de otro modo nunca hubiéramos sido capaces de reconocer. Muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, aquí ya tenemos una pequeña definición frente al criterio de, o bueno, la diferencia entre moral y ética. Entonces yo sí les voy a pedir nuevamente que vayamos a nuestro Padlet y coloquemos qué es eso que es moral. ¿Qué entienden ustedes por moral? ¿Listo? Le voy a pedir el favor a otro compañero, un profe que nos colabore. Un profe que esté por ahí en nuestra conferencia, la profe Carmen, por favor, nos ayuda con la lectura de las opiniones de nuestros queridos estudiantes. Buenas tardes, estimados compañeros docentes y estudiantes. Bueno, la estudiante Alejandra Camargo nos dice, la moral es el saber que ofrece orientaciones para la acción, un código de conducta personal. El otro estudiante dice, la capacidad de vivir de acuerdo con principios y valores que nos permiten desarrollarnos como personas y relacionarnos con los demás de manera justa y respetuosa. Profe, baje para así. Dame el favor. La moral son los valores y principios que guían el comportamiento humano para distinguir lo que es correcto o incorrecto. Justin dice la moral se refiere al conjunto de principios, normas y valores que guían el comportamiento de las personas en la sociedad. Es un sistema que nos ayuda a distinguir entre lo que consideramos correcto e incorrecto, lo bueno y lo malo. Juan Franco nos dice que es una serie de pautas en el comportamiento del individuo que nos dan pautas intrínsecas sobre lo que moralmente está bien y lo que está mal, independientemente del beneficio que podamos o no sacar de ello. También puede tener en nuestro contexto otro significado, como por ejemplo a nosotros, decirnos a nosotros mismos o a alguien más que debes mantener la moral alta.
Diego nos dice que es un conjunto de normas guiadas por principios y valores para poder diferenciar lo bueno de lo malo, para así generar una buena relación personal y social. Y María Camila Vergara nos dice que la moral son las creencias y valores que tiene cada ser humano en una sociedad, su identificación y manera de actuar con los demás. Muchas gracias, profe. De pronto, un compañero que nos quiera dar su percepción sobre moral, o la profe Carmen, si nos quiere decir qué sería moral dentro de eso que alcanzamos a observar. ¿Alguien que quiera participar? O la profe Carmen que estaba ahí colaborándonos. Wendy, cuéntanos. Buenas tardes. Es que pues yo acabé de llegar, me acabé de conectar porque acabé de llegar de trabajar, pero pues yo voy a hablar sobre mi perspectiva de sobre qué creo que es la moral. Dale, te escuchamos. ¿Sí se puede? Para mí la moral es saber diferenciar de lo bueno de lo malo y los valores que desde casa nos implementan nuestros papás. Saber qué está bien y qué está mal y pues para así poder crecer como persona. Muy bien, muchas gracias, Wendy. Mariluz, Bueno. Buenas tardes. La moral para mí sería creo que se silenció. ¿No? Bueno, Sí, no la estás muriendo. mientras Mariluz arregla la conectividad, escuchemos a la profe Carmen. A ver. Bueno, entonces, pues como ya lo han dicho pues, los estudiantes, la moral se basa en principios que nos ayudan a distinguir entre lo correcto y lo incorrecto. Esto nos ayuda y nos enseña valores como la honestidad, la justicia, el respeto por los demás y la responsabilidad con nosotros mismos. Vivimos en un mundo diverso donde las creencias y valores pueden variar este concepto. Sin embargo, hay algo que nos une a todos y es ese deseo de vivir en armonía eh, con nuestro compañero, con nuestro vecino, eh, con nuestra familia, ¿verdad? Entonces es buscar el bien común. Muy bien, profe. Entonces, fíjese en esto que tan importante que logramos hacer en consenso dentro de este momento especial de nuestro curso. Entonces, fíjese que logramos decir, no, mire, algunos entendemos como normas, como tradiciones, profe. Pero entonces hablamos de la moral como el conjunto de hábitos y costumbres, de esos valores que se nos enmarca y que nos dictamina qué tenemos que hacer. ¿Mm? Y la ética podemos encasillarlo en esa acción reflexiva sobre esa acción moral. Entonces, reflexión crítica sobre esos actos y que tenemos que mirar que tiendan al bien. Entonces nos decimos que moral, normas a saber, principios y razones que un sujeto ha realizado y establecido. Surge como tal en la interioridad de una persona como resultado de su propia reflexión, influye en la conducta de una persona desde sí misma, conciencia y voluntad. La moral tiene que ver con el nivel de lo práctico de la acción. Y la ética son esas normas a saber que se transmiten de generación en generación, esa reflexión que se hace en torno a esas acciones. Entonces, la ética entendida como aquella parte de la filosofía que se dedica a la reflexión sobre la moral. Eso nos va a hablar un poco Adela Cortina y Emilio Martínez. Entonces, moral, sustantivo. Aquí podemos hablar del modelo de conducta socialmente establecido
en un contexto concreto, conjunto de convicciones personales que pueden estar derivados a raíz de su eh, percepción religiosa, de su contexto, cultura, etcétera. Conjunto de convicciones morales personales, tratándose sobre cuestiones morales, entre las doctrinas morales concretas, moral católica, etcétera, y las teorías éticas, ética aristotélica, disposiciones del ánimo, producciones por el carácter y actitudes adquiridas por un grupo de personas, dimensiones de la vida por las que nos vemos obligados a tomar decisiones y dar cuentas de ellas. Recuerden que Adela Cortina también nos dice, oiga, somos seres libres, pero como seres libres también somos responsables por esas elecciones que hacemos. Y en un sentido adjetivo, entonces usos de qué interesan a la ética, la moral frente a lo inmoral, moralmente correcto, y la moral frente a lo amoral, expresa una conducta o situaciones que... Y vamos a hablar de la ética civil o ética de los mínimos. ¿Qué nos va a decir Adela Cortina? Esta frase es profunda y es muy bonita. Es la ética de los ciudadanos, es la moral de los ciudadanos para hacer posible con la convivencia pacífica dentro del respeto, la tolerancia sobre cómo se concibe el mundo. Entonces, cuando hablamos de ética civil o ética de los mínimos, nos sirve en el contexto de que como ciudadanos, como conjuntos de un contexto o o de un espacio que compartimos, pues tenemos que mirar a ver cómo convivimos y forjamos esa sociedad. Y eso frente a la justicia, las diferentes formas de pensar y que también debe estar basada y solidificada en los derechos humanos. Entonces, los contenidos mínimos de la ética civil, ¿qué nos van a decir? La libertad, igualdad y solidaridad. ¿Qué nos dice eso? Pues ojo, somos seres capaces de tomar decisiones libres, entendiendo lo que es bueno y lo que es malo. Y dentro de esa libertad, en esa toma de decisiones, también somos seres racionales que podemos mirar por el otro y velar por ese otro. Aquí entran esos derechos humanos. Entonces, ¿qué son esos derechos humanos? Son esas formas legales, pero también morales, que se constituyen para velar por los demás. ¿M? Recuerden que hay todo un estamento de la Constitución y la creación de los derechos humanos que parte por allá inicia en la primera generación de los derechos humanos, cuando se habló de los derechos del hombre y del ciudadano, que después llegan aquí a América y también son incentivo para todas esas luchas independistas. En una segunda generación podemos hablar después de la Segunda Guerra Mundial, todo eso atroz que aconteció y cómo se solidifican los derechos humanos y ya hablando como un constructo o institucional que es la ONU para dictaminar frente a eso. La tolerancia activa, el respeto a los proyectos ajenos según lo que no los compartan, aún no que no los comparten, respetar el otro, respetar al otro en su acción. Aquí hay algo muy importante y muy bonito que nos decía Lyotard, y es que la interlocución se constituye en el respeto. El respeto es ver al otro como un semejante a mí, como un igual a mí. Y si se constituye en el respeto, la interlocución es idónea. Y el diálogo, el respeto a a las diferencias, es muy importante el diálogo que permite expresar las diferencias y particularidades de los sujetos. Funciones de la ética civil, entonces tenemos los mínimos éticos que permiten una convivencia y comportamientos de personas e instituciones que violen los mínimos. Criticar lo inmoral. Ahora, vamos a hablar de reflexiones sobre la noción de problemáticas sociales. ¿Qué es un problema social? Acá le voy a pedir a un profe que yo no estoy viendo de pronto el chat, pero ahí en el chat nos coloquen qué entienden por problema social. ¿Qué será un problema social? ¿Qué entienden ustedes por problema social? Si algún compañero está ahí en el chat para que nos abra el micrófono y nos lea un poco lo que los estudiantes nos dicen sobre el problema social. ¿Qué entendemos sobre problema social? ¿Hay alguien ahí en el chat? Perdónenme. Puede ser la pobreza, el desempleo,
la falta de acceso a la educación o a la salud también, la corrupción, que tenemos mucha de ella en Colombia también. ¿Qué nos encontramos ahí como problema social? ¿Qué será un problema social? Bueno, vamos a ver acá, María Fernanda Ortiz. Buenas tardes. Profe, pues yo entiendo pues más o menos el problema social. Siento que es como una situación que afecta, digamos, no solo a una persona, sino a un grupo significativo de personas. Y pues esto, pues, involucra lo que son las injusticias, digamos, la equidad, todos estos problemas que suelen ser pues relacionados como con la desigualdad y la discriminación también, la violencia, la pobreza y pues Muy bien. todos estos entre otros. Muchas gracias, María Fernanda. Damaris, te escuchamos. Buenas tardes, profesor. Muy buenas Eh, tardes, Damaris. Continúa. un problema social es una situación negativa que vive una comunidad o una carencia que también tenga una comunidad. Un problema social es algo que afecta a muchas personas en un entorno. Muchas gracias, Damaris. Marcela Torres, te escuchamos. Buenas tardes. Profe, para mí el problema social principalmente es la desigualdad. Yo no diría los pobres, sino personas de bajos recursos económicos, ¿sí? El desempleo inmensamente que tenemos en Colombia, la delincuencia, la exclusión social, esos son puntos muy importantes que tienen que ver con la problemática social de nuestro país. Muchas gracias, Marcela. José Mauricio, te escuchamos. Gracias, profe. Pues, yo entiendo por problema social, son dos cosas. Por un lado está algo que causa el problema, que lo entendemos como problema, como que lo entendemos como problema dentro de una sociedad, y pues social, que es el complemento, que no es un problema, digamos, de una materia o de una ciencia, sino que es un problema de la sociedad, o sea, que de alguna manera lo padecemos un conjunto de personas que hacemos parte de esa sociedad. Y pues el problema entonces vendría siendo aquello que de alguna manera rompe o fractura un orden que hemos aceptado tácitamente o expresamente entre todos. Y pues cuando la sociedad entra en confrontación con eso que hemos aceptado, o sea, que como que evidenciamos que se ha roto el orden social, es donde encontramos un problema social. Muchas gracias. Entonces, en relación entre demandas y necesidades que las personas expresan y las expectativas de resolverlas. Entonces, la expresión de la cuestión social, resultado de tensión entre necesidades, derechos, expectativas en un momento histórico específico. Se fragmenta en problemas sociales relacionados con el ámbito del saber, el poder y contextos determinados. Entonces, una problemática es aquello que fractura ese bienestar del que venimos hablando. Características, ¿qué características tenemos? Entonces, tolerancia a los grados de desigualdad, requiere de dimensiones, se enraizan dentro de las comunidades. Entonces, a veces podemos observar que esas problemáticas sociales como que se normatizan, ya es normal verlas, estamos tan saturados en ese contexto, las noticias, los periódicos, todo lo que acontece en la sociedad y logramos normalizar eso. Entonces ya es normal en la sociedad y nos volvemos ajenos a esa realidad que la sociedad está teniendo. ¿Qué pasa?
hay que hacer una reconstrucción de esa acción social. Requiere de esas dimensiones, mirar la magnitud del problema, cuáles son esas personas afectadas, cuáles son esos marcos de referencia, esas contextualizaciones, el tiempo, espacio. No es lo mismo la problemática de pobreza en el ahora, en el ya, que hace 20 años. Tanto las estadísticas son diversas como las realidades son diversas. Se enraizan dentro de las comunidades, está dentro de esa sociedad que está ahí y está dentro. Es decir, nosotros también hacemos parte de esas problemáticas sociales y como personas que nos estamos preparando a ser profesionales, tenemos también una responsabilidad, lo decía la profe Erika, de accionar frente a esas problemáticas sociales. Y eso es lo que busca el curso de ética y ciudadanía, generar esa conciencia. Eso que a veces como que normalizamos, pues decir, oiga, no, no, eso no es normal. Eso no es normal y no es bueno, no tiende al bien, no es ético. Y tenemos que encaminarlo al bien. ¿Cómo desde mi realidad yo logro hacer esa transformación social? ¿Cuáles son esos ejemplos? Entonces tenemos desempleo, pobreza, discriminación, drogadicción, delincuencia juvenil, eh, quebranto a esos derechos humanos de la dimensión humana, vulneración de esos derechos. ¿Qué elementos tenemos? Entonces, definición de la situación, organizar los problemas de forma común. En un segundo momento, focalización del descontento, organizando las prioridades de los actores implicados. En un tercer momento tenemos la atención pública, puede recurrir a los medios de comunicación. En un sexto punto, pues grupos a favor, quienes se organizan en pro de la lucha, se puede convertir en movimientos sociales. Y en un quinto momento, en un sexto momento, perdón, unido a esto, no todo problema social se convierte en una cuestión socialmente problematizada, así como tampoco toda cuestión socialmente problematizada se traduce en una política social. Hay que tener eso bien claro. Relación entre problemáticas. ¿Cuál es esa relación? Primero, aumento de los índices de delincuencia. Segundo, aumenta el microtráfico. Tercero, aumenta la deserción escolar. Entonces, fíjese que esa problemática social no solamente agobia a unos pocos, sino que a todos como sociedad también nos lleva a replantear esa acción y nos trae problemas. La delincuencia, el microtráfico para nuestros jóvenes, niños, aquellos que tienen hijos, son capaces también de percibir eso y tener ese terror frente a esa dimensión social. Y ojo, porque la deserción escolar es un tema álgido y fuerte todavía en una sociedad actual como la colombiana. ¿Cómo se logra expresar? Cuando el déficit requiere intervención. Segundo, implica situaciones históricas relacionadas con la aparición y vinculación a grupos sociales. En un tercer momento se puede existir una preocupación social y en un cuarto requiere delimitación. ¿Cuál es esa situación? ¿A quiénes afecta? ¿Dónde procura o dónde ocurre ese problema? Y acá tenemos ejemplos de problemáticas. En la era digital, acceso a la Internet, acceso y el uso de las TIC, brecha digital. Aquí ya podemos hablar también de ciertas problemáticas en la era digital como los delitos informáticos, etcétera. Calidad de vida, plano laboral, condiciones de trabajo, desempleos bajos, salarios muy bajos. Vinculados a la identidad, desarraigo y migración. La globalización entonces excluye e incluye a las personas, la movilidad, el abandono de lugares, la pobreza, la discriminación, se da también la inseguridad. ¿Cómo logro identificarlo? Entonces vamos a ver un pequeño videito y ya con eso miramos para finalizar el tema. ¿Me dicen por favor si se escucha? Para entender qué es un problema social, suena lógico que empecemos por entender qué es un problema. Bueno, según Internet, un problema puede ser un conflicto que se presenta como inconveniente para alcanzar objetivos o estabilidad en distintos ámbitos. Solo piensa en algunos problemas que podrías tener a diario: perder las llaves de tu casa, no encontrar el control del televisor, intentar pasar el semestre, en fin. Pero estos son problemas simples. Problemas más serios podrían ser huérfano, no poder ir a estudiar por falta de dinero o trabajar desde niño. Ahora, ¿qué pasaría si estos problemas no afectaran solo a una persona, sino a muchas personas? Entonces se diría que es una situación que afecta a la sociedad. Pero exactamente, ¿cómo se llega a saber qué es o qué no es un problema social? Saberlo es más complejo porque incluye más factores. En este te enseñaré 7 formas en que podrás identificar problemas sociales.
Primero, un problema social es una situación o condición social. Aquí se trata de ampliar la perspectiva que se tiene sobre problemas individuales. Por ejemplo, Thomas no tiene trabajo. Al decirlo así podríamos pensar que Thomas es vago o que tiene mala suerte. Pero Thomas no es el único que no tiene trabajo. De repente aparece otra persona que está en la misma situación y enseguida aparece otra y otra y otra, hasta que pronto nos encontramos con una multitud de personas desempleadas. Y te preguntas, bueno, ¿qué está pasando? Si ampliamos un poco más la perspectiva, nos damos cuenta que todas estas personas viven en Estados Unidos y que es el año 1935, un año en que la tasa de desempleo de ese país alcanzó su punto más alto durante el periodo de la Gran Depresión. Este escenario de la Gran Depresión sería la condición social que daría explicación al problema de desempleo de Thomas, y no solo a la de él, sino a la de todos los desempleados. 2. Afecta las necesidades, valores y normas de un número considerable de personas. Ideas como la de que las mujeres son inferiores a los hombres permitieron que el voto femenino estuviese prohibido hasta el siglo XX. Esas ideas pueden ser descritas como valores sociales, porque nos dicen qué es lo que está bien y qué es lo que está mal en una sociedad. Es decir, en esa época podría decirse que el que las mujeres votaran estaba mal, pero a partir del siglo XIX empiezan a generarse movimientos como el de las sufragistas inglesas que estaban a favor del sufragio femenino, algo que iba en contra de los valores sociales de ese entonces, produciendo una situación de conflicto o problema social. Los problemas sociales cuentan con una base objetiva percibida como negativa. Aquí hay que diferenciar entre objetividad y subjetividad. En este sentido, una base objetiva significa que algo es igual para todos sin importar qué se pueda pensar de eso. Por el contrario, una base subjetiva es una interpretación acerca de lo que una o varias personas piensan acerca de algo. Cuando una situación produce malestar, sufrimiento, dolor, injusticia y problemas con la cobertura de necesidades, podría entenderse como un problema con base objetiva. Por ejemplo, si en un vecindario alguien tiene fiestas todas las noches con música a un volumen tan alto que no deja que los demás vecinos puedan dormir, entonces hablamos de una realidad que provoca malestar a un considerable número de personas. Algo parecido ocurre cuando en un determinado país no hay suficiente comida, los niveles de seguridad pública son muy bajos o existe corrupción en los organismos gubernamentales. 4. Es una situación percibida y definida como un problema social. En la sociedad las personas son muy selectivas con lo que consideran o no un problema. Por ejemplo, ¿por qué el consumo excesivo de alcohol no es mal visto si produce cerca de 80.000 muertes al año en las Américas, según un estudio de la Organización Panamericana de la Salud? Pues porque en la sociedad es algo normal y claro, es legal. Una situación podría estar causando daños a la sociedad sin que las personas se den cuenta de eso, hasta que alguien de repente diga, cielos chicos, creo que algo no está bien, y nosotros podríamos decir, no lo creo, y seguir con nuestras vidas. O podríamos empezar a preocuparnos por esa situación y en el mejor de los casos definirla como un problema propiamente dicho. 5. Sucede en un determinado contexto social. Lo que para una sociedad es un problema puede que para otra no lo sea. Por ejemplo, el código de vestimenta para las mujeres en países de religión islámica es muy diferente al de muchos países occidentales. Las mujeres que llegan a incumplir este código de vestimenta podrían sufrir severos castigos por parte de los hombres. En cambio, en Occidente, las mujeres tienen una mayor libertad que en esos países, claro, para vestir como quieran. Sin embargo, también hay que tomar en cuenta que el contexto social puede variar a lo largo del tiempo en un determinado lugar. Solo vean esto, en los años 80 era bien visto fumar cigarrillos, tanto que incluso había cigarrillos de chocolate, ya saben, para los niños. O qué tal que en Estados Unidos, por el año 1955, los buses estaban divididos en asientos para personas negras y personas blancas. Y en fin, en resumen, las cosas son muy diferentes a como eran en tiempos pasados. 6. Son percibidos como problemas por grupos con algún tipo de poder. Cuando una persona o un grupo minoritario encuentra algo que podría ser un problema para la sociedad, podría ocurrir algo como esto. Oigan chicos, alguien está derramando petróleo en nuestra selva. ¿En serio? Sí. Bueno, ¿y qué hacemos? Propongo que le digamos al alcalde de la ciudad. Señor alcalde, una empresa está derramando petróleo en la selva. ¿En serio? Sí. Pero el alcalde en ese momento está pensando, esta empresa nos está dando mucho dinero, no puedo simplemente ir a decirles, oigan muchachos, dejen de arrojar petróleo en la selva, podrían enojarse y llevarse su dinero a otra parte, y necesitamos ese dinero, pasar esto por alto. Bueno alcalde, ¿y qué hará al respecto? ¿Yo? Sí, usted. Pues... nada. Para que una situación sea reconocida como un problema social, debe ser definida como tal por una persona con poder, es decir, con influencia, ya sea una celebridad, un activista o un político con mucha aceptación entre la gente. Oiga, alcalde, ¿sí? ¿Recuerda que le contamos que estaban arrojando petróleo en la selva y no nos hizo caso? Sí, claro. Pues hablamos con el presidente y creo que tiene algo que decirle. Hola, soy el presidente. Estás despedido. ¿Y ustedes? Largo. Claro, en la vida real no es tan simple como esto.
puede resolverse o paliarse gracias a acciones colectivas. Una vez. Muy bien, entonces ahí tenemos como unos tips para identificar un problema social. Conclusiones. Entonces, los problemas sociales parten de las necesidades de un conjunto social desde las brechas y alta tolerancia a la desigualdad. Segunda conclusión, deben identificarse desde las diferentes dimensiones para promover distintas soluciones. Y tercero, en Colombia encontramos problemáticas desde la cultura y la tradición. No hay que normalizarlas. Y ahí volvemos al texto de Jean-François Lyotard, Los derechos del otro, donde nos va a hablar sobre la interlocución y el respeto en el otro. Para esto final, entonces, tenemos una pequeña actividad para culminar. Es una actividad en Celebrity, un juego interactivo. Se los voy a compartir en línea aquí en el chat para que puedan interactuar y nos comparten acá por el chat las evidencias del juego que lograron resolver. Puede ser el pantallazo final y demás. Hasta aquí. Muchas gracias por su atención. Espero que les sirviese de algo la contextualización que tuvimos. No se les olvide, en el Padlet hay un espacio para que coloquen también sus apreciaciones sobre lo más importante de la sesión de hoy. ¿Listo? Muchas gracias. Doy el paso a la profe Erika. Gracias, profe Luis Felipe. Estimados estudiantes, vamos a hacer entonces el cierre general, recordando las actividades que tenemos y pues abriendo el espacio de dudas e inquietudes. ¿Listo? Entonces, pues voy a compartir en pantalla, hacerles la explicación de la actividad que estamos desarrollando y finalmente pues hacer el cierre. Ya desactivé el micrófono. Bueno, entonces, para poder, digamos que cerrar esta parte, es importante varios aspectos. Voy a compartir pantalla, permítame un segundito. Ya. Me confirman si ven mi pantalla. Ya estoy haciendo la presentación. Entonces, finalmente, pues la invitación es a que ustedes desarrollen las actividades del curso. Una pregunta constante en el chat es si la pregunta que se hace en el foro hace parte del trabajo que deben entregar. No, esa actividad se realiza dentro del foro y en el foro ustedes deben compartir e interactuar con sus compañeros dependiendo las apreciaciones que ellos tengan. Cada pregunta la hace pues el tutor asignado y pues a partir de ahí ustedes van dinamizando los espacios. Adicional a eso, en el foro es necesario adjuntar las 2 capturas de pantalla de los ejercicios que están realizando en el OVA. Entonces, vamos a recordar. El paso 1 es revisar el entorno de aprendizaje para mirar los contenidos que se tienen en esta fase. Luego repasar el OVA y participar en el foro con 1 o 2 capturas de pantalla. Finalmente, en el foro colaborativo, pues se requiere responder. Antes de la parte de lo es importante tener en cuenta que esa información les va a servir a ustedes para elaborar el mapa conceptual. Ese mapa conceptual no se debe compartir en los foros. Luego, pues, importante tener en cuenta que en el entorno de evaluación es el lugar en donde ustedes van a entregar el anexo 1, en donde está la perspectiva social. Ese anexo es el que les estoy presentando. Este es otro mapa conceptual, es un ejemplo. Recuerden que la plantilla que ustedes tienen la pueden modificar. Entonces, pues está toda la información. Recuerden quitar las instrucciones del anexo para que finalmente pues entreguen su trabajo. Entonces, primero, crear el mapa conceptual. Para eso deben revisar el OVA y ese OVA, pues, pueden tomar apuntes, pueden buscar, digamos que de alguna otra manera organizar la información y poderla plasmar en ese mapa conceptual. Luego de ello, vamos a pensarnos
la problemática social, pero vamos a redactar una reflexión sobre esa problemática social desde cómo estamos viendo y de cómo la comprendemos a partir de los textos que ustedes están trabajando. Seguidamente vamos a trabajar las dimensiones del problema social, que las vamos a encontrar en el lobby, que también está dentro de las instrucciones de las actividades que tenemos en el curso. Seguidamente, pues vamos a identificar las situaciones problemáticas de los contextos en los cuales estamos. Para ello, el profe Luis Felipe, pues les dio un recorrido general de cuáles se pueden presentar. Luego de ello, pues elegir 2 problemáticas y justificar el por qué las eligieron. Adicional a ello, pues identificar unos valores, y esos valores parten desde el sentido de la justicia, del sentido de la compasión, que explica de la cortina en el video qué es y para qué sirve la ética. Y finalmente, pues agregar las referencias bibliográficas de todos los documentos que se trabajaron en este anexo. Entonces, en este espacio ya abro los micrófonos para que ustedes pues realicen las preguntas que requieran, y pues quienes no hay ningún inconveniente. La asistencia la hace el mismo programa de Teams, pero en estas webs son espacios que son autónomos. Ustedes no tienen una calificación, una nota adicional por participar acá. ¿Listo? Entonces, es más bien para que ustedes pues soporten la parte que necesitan de las actividades. Bueno, entonces, en este momento le aperturo el micrófono a Wendy. Wendy, cuando tú quieras puedes hacer la participación. Buenas tardes. Buenas tardes, Wendy. Ay, profe, me repite, qué pena. Estaba revisando el trabajo que te había enviado, discúlpame. No, tú tienes la mano levantada. ¿Tienes algún aporte o alguna pregunta? Ay, no, señora, yo ya participé con la del profe pasado. Gracias. Tranquila, Wendy. Ya tú me respondiste lo que te envié por interno. Mil gracias. Eso estaba revisando. Tranquila, Wendy. José Mauricio. Gracias, profe, muy amable. Es que hay una parte que yo no entiendo del punto D, que dice que selecciono una de las 2 problemáticas planteadas, o sea, pueden apoyar. y justifico. Por ejemplo, ¿qué puede pasar? Pero pues es A que poner una hipótesis. la justificación de por qué es la Diana era la anterior. estoy condicionado a la Hagan Popayán. identifique el anterior. Entonces, Resulta que Juliana dejó tramitados. Espérame un segundito, Bueno, que un ejemplo pasa también. hay alguien que tiene el micrófono Pero abierto. resulta que Juliana Azagro Popayán, Juliana Bueno, un Azagro Guacalí ya no está, o Juliana Supernumeraria ya se fue para otra oficina. Un segundito. Pero el crédito que ella dejó radicando todavía está en trámite, no alcanzó a salir a desembolso. Espérame un segundo, yo Se lo desactivo devolvieron, les puede el aparecer micrófono. a ustedes para que le hagan alguna corrección o alguna subsanación. Esa corrección o subsanación para ellos ahora se llama ¿Quién ACOP. tiene el micrófono abierto? Lo que me esté solicitando el analista o el proveedor. Pero ustedes No consultan encuentro. el trámite y a ustedes sí les aparece. Pero cuando entran a CITOC, por ninguna parte está. Ustedes no pueden Acá, ver. Juan David. Espérame un Juliana segundo, que Juan todavía David no es el que tiene tiene el... ¿Quién lo puede ver? Constanza. Ustedes le Listo. dicen, Constanza, es que me devolvieron un trámite, que es este número. ¿Quién más tiene el micrófono habilitado? Profe, yo como Gildardo, si no estoy No mal. lo veo por Espérame, ningún yo lugar. miro. ¿Qué tengo que hacer para que ese crédito ya me aparezca, ese trámite ya me aparezca en mi CITOC y poderlo corregir? Entonces, ella ahí ya les dice, Listo. Le desactivé el audio todos y ya te doy la palabra. Entonces, recordar que en esta parte ustedes deben seleccionar, ¿a dónde están? Deben seleccionar unas problemáticas sociales, deben identificar 2. Después de identificar esas problemáticas sociales, vamos a escoger una y la vamos a justificar. Entonces, hablamos sobre lo que es la problemática social, luego las dimensiones, o sea, hacia dónde apuntan esas problemáticas sociales.
Cuando ya las identifiquemos, vamos a escoger dos. Entonces, digamos que en mi comunidad las principales problemáticas sociales, digamos, es la contaminación del río y la falta de empleo para los jóvenes. Entonces, de esas dos, vamos a explicar, vamos a seleccionar una. Entonces, yo digo que quiero trabajar acerca de la contaminación del río que queda cerca. Entonces, explico el por qué seleccioné esa problemática y por qué es importante tenerla presente en el desarrollo de mi actividad. Entonces, como seleccioné la contaminación que hay en el río, pues explico, considero que esta contaminación afecta a todos los integrantes de la comunidad debido a que todos nos abastecemos del agua, de ese recurso hídrico. Bueno, y ahí en adelante, pues ustedes van ampliando la información. Pero entonces la situación acá es escoger dos problemáticas y de esas dos, escoger una sola y ampliar la información. No sé si quedó claro ahí para José. No, O sea, es que mi problema es con el punto E, que tiene que ver con esas dos anteriores, ¿cierto? Porque el punto E dice que, bueno, pues, o así lo entendí, que tenía que ver con los dos anteriores, y es que dice que según el video, ¿qué es y para qué sirve la ética de la cortina? Mencione de qué forma puede resaltar el sentido de justicia y el sentido de compasión dentro de la comunidad en el marco de la problemática social seleccionada. Y pues, o sea, no lo resalta para nada porque la problemática para Adela Cortina tiene que ver con cosas que no tienen, ¿cómo dijera? ¿relación? Sí, sí, o sea, mejor dicho, si no hubiera seleccionado esas dos, no sería una problemática social. Bueno, Sí, pero ¿cuál escogiste tú, José? pues yo escogí dos y pero la que finalmente escogí es la que tiene que ver con una problemática que tenemos en la comunidad donde yo vivo y es que se van a perder unos parqueaderos, ¿cierto? Listo, entonces ya tienes la problemática y es la pérdida del parqueadero. Sí. ¿Cómo se relaciona esa pérdida del parqueadero con el sentido de la justicia? ¿Cómo afecta a la comunidad el no tener ese parqueadero desde la parte de la justicia? Ok, eso sí lo puedo explicar, pero lo que no podría explicar es cómo se relaciona eso con ¿Con Adela Cortina? Con el contenido que da Adela Cortina, ¿sí? Sí, porque es que además para Adela Cortina es una cosa que ay, es que yo lo escribí en una pregunta que yo hice que yo envié por el correo, que ahorita no la encuentro exactamente dónde está, pero pues es que básicamente es que básicamente ese punto D, ese punto D que tiene que ver con el sentido de la justicia y el sentido de la compasión, pues es que si no hubiera problemática, no estaría relacionada con el sentido de la justicia y la compasión, sino está relacionada con lo contrario, con la injusticia y con la falta de empatía o con la falta de compasión. Entonces no entiendo cómo puedo yo decir o argumentar algo frente a la justicia y la compasión cuando es todo lo contrario. Pero es que tú ya lo estás fundamentando. ¿Cómo es posible que hablemos de un sentido de justicia cuando se está hablando de lo contrario? Ahí tú ya lo estás argumentando. Acá estoy. Es para ayudarte a ver si le explicamos bien al estudiante. Soy Wilson Telles, ¿no? Buenas tardes, profe Wilson. Bien, sí. Es que mira, Adela Cortina presenta estas dos facetas del sentido de justicia en un reconocimiento de derechos. En el ejemplo que está colocando, no se está cumpliendo eso, pues no conozco exactamente el problema relacionado con el parqueadero, pero me imagino que ahí hay una violación a un derecho fundamental o esencial de una comunidad. Entonces es eso, lo que usted estaba explicando es precisamente apunta al concepto del sentido de justicia que habla de la Cortina. Lo mismo cuando ella habla de ese reconocimiento compasivo, de esa capacidad de padecer con otros.
no es alegrarse con el bien ajeno, es por el contrario buscar esa empatía, es estar bien en una comunidad. Entonces, en el ejemplo que usted coloca se dan esas dos facetas, eso es lo que en el ejercicio se le pide que explique. No es que tenga que ser positivo, no, puede ser negativo como en el caso suyo. Ya, o sea que yo debo entender que está mal hecha la pregunta, ¿sí? Sino lo que hay es que resaltar es en que, hay es que resaltar es el sentido de la injusticia y de la falta de compasión, porque es que en el punto D dice es, mencione de qué forma puede resaltar el sentido de justicia y el sentido de la compasión en la problemática seleccionada. Y pues es que en la problemática que yo seleccioné no hay sentido de justicia ni de compasión, es todo lo contrario. Entonces entiendo que está mal redactada la pregunta. Igual, José, lo puedes trabajar desde ahí. Considero que en la problemática seleccionada no existe un sentido de justicia y compasión y lo argumentas el por qué. O sea, no necesariamente tienes que apuntar a redactar tal cual la solicitud, sino que busques la forma de explicar el cómo no está integrado, en este caso, esa problemática. Entiendo, muchas gracias, profe, muy amables. Con gusto, José. Camila, profe José, muchísimas gracias. Buenas tardes, señor, ¿cómo está? Buenas tardes. Bueno, yo lo que quería saber era, primero, si el juego que dejó el profesor en el chat se tendría que hacer sí o sí, porque no lo he hecho. No, Camila, es una actividad interactiva como para poder hacer el cierre de la sesión, pero no hay necesidad, no es obligación hacerlo. Ok, y lo otro es, sí, lo que tenemos que hacer para entregar la actividad es como ir editando lo que ya nos dejaron, ir borrando y editando en ese mismo Word que nos dejaron, ¿cierto? Sí, señora, ir quitando las instrucciones e ir realizando el ejercicio según la selección de la problemática que tenga. Ok, vale, gracias. Con gusto, Camila. Cristian. Cristian Luna. No te escuchamos, espérame. Lady. Buenas tardes, tutores y compañeros. Buenas tardes. Es que quedé como confundida, entonces voy a tratar como de indicarlo hasta el momento para ver si me pueden hacer el favor de despejarme. Teniendo en cuenta la guía, hay que hacer 4 como actividades dentro de la general. Que la primera era, teniendo en cuenta el OVA, realizar la actividad y hacerlo el resumen y tomarle captura de pantalla y enviarlo al foro. Esa es la primera. La segunda es hacer un mapa conceptual sobre los componentes mínimos y funciones de la ética civil. El texto pregunta qué es y para qué sirve la ética según el video de YouTube de Adela Cortina. Y el cuarto es desarrollar el anexo seleccionando como una problemática social y de ahí pues se desglosa el responder las preguntas. ¿Sí son esas 4 cosas? Sí, señora. Entonces, en el foro hay que responder la pregunta orientadora del tutor. Adicional a eso, pues adjuntar las capturas de la actividad del OVA. No hay que hacer un resumen, sino tú vas mirando el OVA y el OVA es interactivo. Hay algunos apartados. Entonces, tú le tomas la captura de pantalla y eso es lo que adjuntas. Y ya el mapa conceptual en la problemática, pues se hacen en el anexo
que finalmente se envía en el entorno de evaluación. Así es correcto. Profe Erika, yo quisiera, aprovechando la pregunta de la estudiante, clarificar Gracias. algo con relación a la pregunta. Miren, es que el video, la conferencia que dio la doctora Adela Cortina y que se convirtió en el video, se llama así: ¿qué es la ética y para qué sirve la ética? Pero los tutores colocamos una pregunta que no necesariamente coincide con el título de la conferencia, el video. Entonces hay que estar pendientes de la pregunta que el tutor les ha enviado. El video se llama ¿qué es la ética y para qué sirve? Pero esa no es la pregunta en todos los casos. Los tutores pudieron haber hecho otra pregunta, entonces para que estemos pendientes, por favor. Pero entonces en mi caso, qué pena, lo interrumpo. Yo envié, o sea, yo entendí que era esa la pregunta y yo ya envié ese trabajo. Lady, en la retroalimentación el tutor te explica, te retroalimenta la parte de que respondiste y tú simplemente adicionas o complementas dándole respuesta al otro. No es que esté mal, sino que es importante que complementes esa información. Ok, gracias. Disculpe, profesora Erika, tengo una preguntita. Sí, Cristian. Ah, no, Cristian, no, Juan David. Habla Diego. Diego. Lo que pasa es que ahí me parece que es en el foro, pues además donde aparece lo de la pregunta de qué es la ética y para qué sirve, también hay una parte ahí como en PowerPoint que tiene como 4 o 5 preguntitas. Yo inclusive coloqué eso en el foro para que el profesor me confirmara si esas preguntas también había que responderlas. Bueno, Diego, ya eso depende del tutor. Si él generó varias preguntas o no, pues tendríamos que esperar la respuesta de él, porque pues cada foro es completamente diferente. Ah, bueno, listo. No, esa era mi inquietud, ¿no? Pero, o sea, en la guía de evaluación solamente aparece esa, la pregunta de qué es la ética y para qué sirve, pero como ahí hay una parte con un archivo en PowerPoint que además de esa pregunta tiene otras, me parece que son unas 3 más. Debe ser que el tutor lo socializó así, entonces no te preocupes y pues la idea es que le des respuesta a lo que te solicita. Dale, todo bien, muchas gracias. Permíteme un segundo. Profe Luis. Yo sí quisiera ahí tener como hacer una acotación y es la siguiente. Están confundiendo mucho la pregunta del video, el título del video, que es la ética y para qué sirve, que es el nombre del video de Adela Cortina. Esa pregunta, aunque es bueno abarcarla y es fundamental traerla al diálogo dentro del foro, pues no es la pregunta que consolida el tutor en el foro. Entonces tengan mucho cuidado. Revisen muy bien en la presentación del tutor, cuando el tutor hace su presentación y hace también un pequeño, una pequeña como medio explicación o tiene ahí su presentación, ahí también formula la pregunta que debemos resolver en el foro. Vuelvo y repito, la pregunta ¿qué es la ética y para qué sirve? Es el título del video de Adela Cortina donde está haciendo su postulado filosófico frente a la ética. Frente a ese video que hay que verlo, hay que responder la pregunta que el tutor ya formula. Gracias, profe Luis Felipe. Juan David, ¿tienes alguna pregunta? Señorita. ¿Quién te hizo ese peinado? Juan David, tienes la posibilidad de abrir el micrófono. Bueno, mientras Juan David abre el micrófono, Lina. Buenas tardes. Buenas tardes, Lina. Profe, es que estoy como un poquito perdida, me disculpa. Cuando yo le doy en la revisión de textos para poder, en los links, las bibliografías que hay que analizar, por ejemplo, en ese que dice el cuidado del sí y de los otros, yo le doy clic allí y él me manda como a una biblioteca, pero realmente el contenido no sé cómo descargarlo. Abajito dice que una URL, o sea, que le dé tiene activo un link,
para darle la URL y que se me abra el documento, pero yo le doy allí y me da es como una introducción en español y en inglés. Pero no he podido acceder al contenido real de lo que tengo que leer. Listo. Recuerden que para ello es importante ingresar desde el correo institucional. Cuando ustedes vayan a hacer las actividades del curso, es necesario antes tener iniciado el correo institucional. Permítanme un segundito, ya les muestro, ya les comparto el OA, que es al que hace referencia. Un segundito. No, profe, no es en el OVA, es en las lecturas. Ok, permíteme un segundo, yo voy a compartir pantalla y tú me dices cuál es el de la dificultad. De una vez la enviamos acá para que la puedas revisar. Dame un segundito, yo comparto la pantalla y ya. Entonces, ¿cuál me dices? Están tres. Esa, profe, esa. Ese Es la primera. Me lleva es como a una biblioteca, pero no puedo acceder al contenido real. Okay, no me sale así. Ok, entonces te lo voy a enviar ahorita. Ábrelo por favor en este momento en el chat y me confirmas si lo puedes aperturar. ¿Listo? Acá lo comparto. Bueno, mientras me abre acá el chat, María Fernanda, tienes la manito levantada. Buenas tardes, profe. Profe, una preguntita. No sé si me escuchan ahí bien. Sí, te escuchamos bien. Profe, yo ya realicé mi mapa conceptual, pero pues para las observaciones antes de enviar el trabajo, ¿se las puedo enviar al tutor por qué medio? Por el correo de la institucional, tú lo que haces es enviarle el mensajito. Estimado profe, por ejemplo, Luis Felipe, quisiera que por favor me revisara el trabajo que adjunto. Quedo muy atenta. Tú ya le explicas lo que necesitas de eso. Ah, ok, listo, profe. No, esa era mi pregunta. Justo, María Fernanda, recuerden todos que tienen la posibilidad de contactar a sus tutores y los tutores pues nos pueden ir orientando. Ana. Hola, profe. Mi pregunta es si el Word que ustedes mandaron también lo puedo encontrar en la plataforma virtual. Claro que sí, claro que sí. Este anexo, espérame un segundo. ¿Te refieres a este anexo? Es que no lo había visto. Qué pena, gracias. Tranquila. Recuerden que está ahí en el foro. ¿Listo? Ronaldo, perdón. Mientras Ronaldo activa su micrófono, Daira. Y Wendy. Profe, la pregunta que a mi grupo, no sé, a mí me correspondió fue sobre qué importancia tiene la ética civil en la construcción de ciudadanía, ¿sí? Esa es la pregunta diferente a la que sale en la diferente a la que sale el video. Sí, señor, es la que haya publicado el tutor. Ya con ella, pues tú te vas orientando, te vas guiando y vas realizando la intervención. Ah, ok, porque yo la respondí el 28 de octubre y pues no me han dado, no me han contestado. Yo dije, jue madre, ¿será que sí estoy bien o mal?
No, tranquila, bueno, tranquila que los tutores pues tenemos 3 días hábiles para responder los foros. Vale, profe, muchas gracias. Con mucho gusto. Bueno. Wendy Ginette. Sí, buenas tardes, gracias. Lo que pasa es que a mí me llegó un correo del tutor que decía que yo no había presentado la primera actividad, la que era el cuestionario, pero pues sí la realicé, entonces no sé ahí qué pasa. Por favor, Wendy, escríbeme al chat y yo reviso. ¿Listo? Por interno. Vale, gracias. Bueno. Cristian, ¿tienes la manito levantada? A mí también me llegó ese. Hola, profe, de nuevo. Una pregunta así, no como muy a lo contexto de lo que están preguntando los compañeros. Bueno, en realidad dos. La primera es que a mí me llegan varios correos de diferentes tutores en todas las asignaturas. O sea, ¿cómo hago para saber cuál es como el principal? O a todos les puedo enviar pues digamos que las preguntas que tenga, o esa era una. Y lo otro que te quería preguntar es si esta ética y ciudadanía es la misma que se ve para sociología, que veo que en sociología está en el segundo semestre. O sea, te explico, lo que pasa es que yo tenía 2 opciones de carrera, escogí una, pero definitivamente digamos que me queda muy difícil trabajo de campo y decidí para el siguiente semestre pues hacer el cambio a sociología, ¿sí? O sea, definitivamente ya me quedo en sociología y pues lo que he visto en ética y todo esto digamos que me gusta muchísimo, ¿sí? Me ha llamado la atención trabajar con personas, digamos conocer más el tema social. Entonces quería saber si, digamos, tu materia puedo homologarla, porque veo que es la de segundo semestre, o pues digamos que eran básicamente esas 2 preguntitas. Cristian, por favor, escríbeme al chat interno, yo te verifico quién es tu tutor y te lo comento. Y lo segundo es, esta ética es para todos los pregrados de toda la universidad, en las carreras profesionales. Entonces, digamos que si tú fueses a cambiar de carrera, podrías homologarla fácilmente. Perfecto, muchísimas gracias, profe. Con gusto. Daira, ¿tienes alguna pregunta? Buenas tardes, profe. Profe, sobre respecto de todo lo que nos acabaste de explicar, yo tenía la pregunta de lo del, o sea, de cómo formar de qué más partes podemos guiarnos para hacer el mapa conceptual. Bueno, pueden, pues dentro de todos los recursos, leer un poquito más sobre Adela Cortina, sobre problemáticas sociales. En internet pues hay bastante documentación. Cuando vayan a hacer la búsqueda, entonces busca ética y moral para Adela Cortina PDF. Siempre en las búsquedas en internet que finalicen con la palabra PDF. Y así te van a generar, pues digamos que documentos que son bastante verídicos y pues te van a aportar a la información. Ah, vale, profe, gracias. Con mucho gusto. Profe, Bueno, otra pregunta, ya que me acordé, es que esta clase queda grabada, es que lo que pasa es que a las 5 tengo otra clase de otra materia. Sí, señora. Sí. Queda grabada y de aquí al viernes se hace el envío del enlace para que lo puedan revisar. Gracias, profe. Con mucho gusto. Bueno, estimados compañeros, estimados estudiantes, si no hay ninguna otra pregunta, si no hay algún otro comentario, pues damos por finalizada la primera webconferencia de ética y ciudadanía, agradeciéndoles enormemente pues su tiempo, su disposición, y pues estamos al pendiente para lo que puedan necesitar. Entonces, que tengan ustedes un excelente resto de día. Igualmente, hasta luego, gracias. Vale, profe, muchas gracias. Dios la bendiga. Hasta luego. Hasta luego, que estén muy bien.